¿Cómo están? Bienvenidos a la revisión de las noticias aquí en el canal de televisión del Poder Judicial. Estos son los temas más importantes de esta semana. Juzgado de Letras de Santiago implementó un servicio de traducción en línea para personas con discapacidad auditiva y también para extranjeros. Aerolínea indemnizará a cliente que le cambiaron su maleta por una que contenía droga. Corte Suprema declaró arbitraria la negativa de una aseguradora que no permitió a una niña la contratación de un seguro. Con el objetivo de entregar un acceso igualitario a la justicia a las personas, el primer juzgado de letras del trabajo de Santiago implementó un servicio de traducción en línea. La iniciativa está destinada principalmente a personas con discapacidad auditiva y a extranjeros. La implementación del servicio de traducción en línea llegó al primer juzgado de letras del trabajo de Santiago. Así, ya son 6 los tribunales que cuentan con este sistema. Igualar la situación de comunicación entre todas las personas, mejorar el acceso a la justicia, sensibilización, diversidad, dignidad y derechos humanos son algunos de los conceptos que se unen en esta iniciativa liderada por la Corporación Administrativa del Poder Judicial. Donde incorporamos al primer juzgado de letras del trabajo de Santiago, que también ha sido en general muy bien recibida, desde los funcionarios que trabajan en la unidad de atención de público, pasando por la administración del tribunal, pero también por los jueces del tribunal. Y eso de alguna manera nos tiene contentos porque se ha provocado una sinergia en términos institucionales. En esta primera etapa, la iniciativa tiene 2 ejes principales. Destinar los recursos a las personas con discapacidad auditiva vocal y extranjeros, especialmente aquellos de nacionalidad haitiana, para que tengan un adecuado acceso a la justicia. Ha sido un avance más en la integración de estos grupos vulnerables para el acceso a la justicia. Todavía quedan cuestiones pendientes porque esto es un sistema de traducción, ¿cierto? Que no tan solo sirve para, en este caso, los migrantes con dificultades idiomáticas, sino también con personas que tienen dificultades de entendimiento en el lenguaje hablado o escrito. Y lo instalamos, ya se han hecho algunas pruebas con algunas personas de origen haitiano. El sistema Expedito les permite comunicarse y con eso le aseguramos al trabajador que viene en busca de sus derechos a la información clara acerca de lo que se trata bajo el mismo concepto cultural que ellos tienen. El proyecto consiste en la implementación de una plataforma de traducción en línea en donde el usuario se contacta con un traductor o intérprete quien ayuda en la comunicación con el funcionario del tribunal. El profesional competente en lenguaje de señas o creolé es el puente para que el usuario tenga la información solicitada. Y nosotros otorgamos la atención, independiente del tribunal que se trate, para la persona que viene al mesón, ¿ya? Entonces, si queremos dar una justicia de oportunidad, calidad, que sea informada, transparente, bueno, estas personas que, si bien no son connacionales, van a vivir en nuestro territorio, tienen que someterse a nuestras leyes, necesitaban también tener un acceso expedito al igual que los compatriotas. Probablemente esta tecnología no resuelve completamente el problema, pero estamos dando pasos importantes que tienen que ver con al menos poder abrir puertas para que estos grupos vulnerables, estos grupos específicos que tienen estas necesidades de comunicación bien específicas, puedan acercarse sin ningún problema a los tribunales y sean atendidos en términos prácticos de la misma manera que cualquiera de nosotros que hablamos el idioma sin ningún problema. Hasta la fecha, como su implementación es reciente, no se manejan cifras de cuántos usuarios han llegado a las dependencias del Juzgado de Letras del Trabajo. Sin embargo, según estadísticas de la KPJ, en los tribunales de familia se han realizado 61 atenciones a usuarios. Además, señalan que pretenden expandir el proyecto a todas las jurisdicciones del país. Con solo 3 años, una niña en situación de discapacidad murió en el hospital de Temuco. Se cayó de los brazos de su padre cuando se retiraba del recinto. La familia demandó al Servicio de Salud Araucanía Sur por no haberles facilitado una silla de ruedas que ayudara a transportarla. La Corte Suprema confirmó este fallo de la Corte de Apelaciones de Temuco que obligó el pago de 10 millones de pesos por daño moral.
Una niña de 3 años y 10 meses con diversas enfermedades y un 60% de discapacidad física fue dada de alta tras una cirugía medular el 31 de agosto del 2011 en el Hospital Dr. Hernán Enríquez Aravena de Temuco. Para retirarse del recinto médico, su padre la tomó en brazos, ya que no contaban con una silla de ruedas. La niña se le cayó en una de las escaleras del recinto. Sufrió una fractura craneal que le produjo la muerte el 9 de septiembre. Al ser dada de alta, derechamente se le entrega a su papá, que la toma en brazos, y tiene que llevarla desde la entrada del hospital hasta el estacionamiento donde tenía aparcado su vehículo, y es allí, bajando las escaleras, donde resbala y cae, y con las consecuencias que ya sabemos. La familia consideró que el accidente se podría haber evitado si el personal médico les hubiese proporcionado asistencia para el traslado. Incluso afirman que la solicitaron y que existió una negligencia. En primera instancia, el tercer juzgado civil de Temuco consideró que la niña podía caminar con moderada dificultad y que estaba consignado en su historia médica, por lo que no era evidente la necesidad de una silla de ruedas, y fue su padre quien generó el riesgo al llevársela en brazos, sin que el resultado dañoso pueda imputarse a una falta de servicio del establecimiento de salud. El fallo de primera instancia establece que toda la responsabilidad recae en el padre, puesto que la menor, si bien tenía algunas complicaciones para caminar, producto de la misma operación y de otras patologías que presentaba, podía caminar. Y que por lo tanto no había ninguna razón para exigir de manera absoluta al servicio de salud que hiciera un traslado diferente. La Corte de Apelaciones de Temuco consideró que la muerte de la niña no solo tuvo como causa el hecho culposo de su padre, sino también la falta de servicio de la entidad hospitalaria, por lo que ésta debe indemnizar a los padres por la afección psicológica. La Corte dijo que no, que la responsabilidad era el servicio, pero hay un matiz, y eso quiero enfatizarlo, hay un matiz, puesto que dentro de los factores que hay en materia de responsabilidad extracontractual de la familia, de la falta de servicio, es que también existe una facultad del tribunal para rebajar prudencialmente la indemnización, el monto de la indemnización de los perjuicios, cuando hay exposición imprudente al riesgo, y aquí hicieron uso de esa facultad los ministros de esta Corte y dijeron, mire, vamos a fijar X cantidad de plata, teniendo en cuenta que el padre también de alguna manera concurrió en la responsabilidad. Nosotros tenemos una ley específicamente que se dictó el año 2012, que se refiere a los derechos y deberes de las personas en salud. Y en esa ley se establece específicamente que las personas tienen el derecho al trato adecuado y a poder servirse mientras son pacientes de lo que es la infraestructura, los medios, las herramientas del servicio necesarias para efectivamente garantizar su salud. Pero en la época del accidente no existía esa ley, sino que existía solamente una resolución exenta del Ministerio de Salud, que obligaba, entre otras cosas, a que los pacientes pueden exigir de los servicios de salud condiciones logísticas, de infraestructura y de seguridad adecuadas. El Servicio de Salud interpuso un recurso de casación en la forma y en el fondo ante la Corte Suprema. El máximo tribunal declaró inadmisible el recurso de casación en la forma y rechazó el de casación en el fondo. Cuando el servicio reclama vía casación a la Corte Suprema rechaza la casación porque en el fondo considera que el fallo ha sido bien dictado y que en consecuencia no ha habido infracción de ley y que no ha habido falta a la prueba rendida, y en consecuencia desecha esos recursos y se sostiene entonces el fallo de la Corte de Apelaciones. 10 millones de pesos por daño moral recibieron finalmente cada uno de los padres por parte del Servicio de Salud Araucanía Sur, y el recinto hospitalario elaboró un protocolo de servicio a raíz de este lamentable accidente. En el año 2006 quedó al descubierto un caso de corrupción que afectó a políticos luego que la Contraloría detectara millonarias irregularidades cometidas a fines del año 2005 en decenas de proyectos financiados por Chile Deportes. Esto obligó a una querella del Consejo de Defensa del Estado, cuya sentencia revisamos en nuestro fallo histórico. Fue el 19 de octubre de 2005 el día que la Contraloría General de la República realizó una auditoría a Chile Deportes. Se habían detectado irregularidades tras revisar aleatoriamente 77 proyectos que comprendían recursos por más de 417 millones de pesos.
crea una empresa, ¿ya? Bajo cierta normativa legal, pero que en el fondo nunca existe, o sea, no trabaja, no funciona, no produce. Estos proyectos consistían a veces en publicidad, ahí nos aparece por ejemplo Publican, y en otros casos aparece lo que significa la provisión de utensilios deportivos o de capacitación para dirigentes deportivos. Son como las tres figuras que se van dando. Que fue Carlos Montes, que a la sazón era diputado, y Carlos Montes fue y habló en La Moneda, y dijo, no pueden nombrar a Juan Mitchell como director regional porque este tipo va a ser un elefante en una cristalería. Y no se equivocó. El día que él se presenta, ante los funcionarios, pregunta ¿cuánto queda de asignación directa? La asignación directa era un monto que el director regional podía ocupar sin intermediarios. Los dineros llegaban a empresas fantasmas, la más conocida Publicam, que presentaban supuestos proyectos al organismo gubernamental. Estos se aprobaban y los recursos nunca se destinaban para propósitos deportivos. Se usaron identidades falsas y de personas fallecidas para justificar gastos, hasta que los funcionarios de la misma entidad denunciaron a Contraloría lo ocurrido. Inventaron clubes y empezaron a hacer zambacanuta. Creyeron que esto le iban a poder hacer muy fácil, pero eso demostró su ignorancia, su nula preparación, porque lo que ocurría ahí era que saltaron rápidamente los tapones de la propia institución. El 26 de octubre, Catalina de Pasier, subsecretaria de la entidad, destituyó a los 13 directores regionales de Chile Deportes. Y luego, el Consejo de Defensa del Estado presentó una querella por los delitos de fraude al fisco, falsificación de instrumento público y uso malicioso de instrumento privado. Meses más tarde, se reveló que 114 proyectos más tenían irregularidades. Los gastos no justificados llegaban a 104 millones de pesos. Hay participación directa de empleados públicos, de hecho de un director regional de lo que es esta institución de Chile Deportes. Pero en lo concreto la condena solo radica en este gran delito. Yo creo que en base a lo que significa un procedimiento abreviado, que se analiza y se conversa con el fiscal, bajo la tutela siempre del juzgado de garantía, se queda solo en estafa al fisco. Entre octubre de 2007 y julio de 2009, el octavo Tribunal Oral en lo Penal condenó al exdirector metropolitano de Chile Deportes, Juan Mitchell Salazar, por malversación reiterada de fondos públicos a una sentencia de 3 años y 1 día de presidio menor en su grado máximo. Su primo, Mario Salazar, a 3 años de presidio menor en su grado medio por fraude al fisco. Manuel Antonio Arancibia Morales, dueño de Publicam, a 541 días de presidio menor en su grado medio. Claudio Hermes Briones Sepúlveda, a 3 penas de 71 días de presidio menor en su grado mínimo por estafa al fisco. Todos se acogieron a beneficios que reemplazaron la sentencia por libertad vigilada. La verdad que aquí se hace uso de lo que también la ley permite, que es la irreprochable conducta anterior, la colaboración con la investigación, y eso permite en gran medida bajar las penas. Lo que no quedó a futuro fue que lo que se tendría que haber hecho en el caso del registro de donaciones, lo que tendría, y yo creo que es una tarea pendiente hasta el día de hoy, generar la figura de los gestores deportivos, porque hoy día siguen existiendo estos tipos que forman unos clubes deportivos de fachada y operan dentro del sistema y van y ofrecen proyectos y hacen una pasada, cortan la cola por un gasto administrativo y viven de eso, y hay tipos que se han hecho prácticamente millonarios. Finalmente, la arista política del caso estuvo marcada por el comando del actual senador Guido Girardi, quien adquirió propaganda gráfica a una de las empresas fantasmas Publicam. El militante PPD aseguró que fue sin su consentimiento y quedó absuelto. En paralelo, Sebastián Piñera y Lili Pérez, según rendiciones de cuentas entregadas al Servicio Electoral en enero de 2006, pagaron a Publicam cerca de 4 millones cada uno por letreros publicitarios durante campañas electorales en 2005. Ambos aseguraron que los servicios se realizaron de manera correcta. Iba a visitar a su hermana a México, pero terminó detenido por narcotráfico. Se trata de un pasajero de LATAM que el año 2014 vivió una pesadilla luego de que le cambiaran su maleta por una que contenía 30 kilos de cocaína. El joven demandó a la empresa, al igual que sus padres, en un juicio paralelo por daño moral. Tras varios años, los juzgados civiles ordenaron a la aerolínea a pagar 278 millones de pesos.
En febrero del 2014, Aníbal Hermosilla probablemente pensó que escucharía mariachis y recorrería las playas de Cancún cuando visitara a su hermana en México, pero su viaje se transformó en un capítulo de Narcos, cuando llegó al aeropuerto y lo detuvieron porque su maleta contenía 30 kilos de cocaína. Es particularmente sensible la legislación internacional a propósito de ese tipo de tráfico. Entonces a ti te pillan con una maleta que lleva 30 kilos de cocaína, evidentemente que tu posición frente a la legislación del país al cual tú llegas, menos mal que no llegaste a un país de Medio Oriente, que ahí la pena de muerte es la que va aparejada a ese tipo de conducta. Las sanciones son durísimas. El joven de 28 años pasó 2 noches detenido hasta que su verdadera maleta apareció en Caracas, Venezuela. Había sido manipulada, le intercambiaron la manilla con el ticket de equipaje. Aníbal demandó a la TAM por 285 millones de pesos, como indemnización por daño emergente, lucro cesante y daño moral. En el cuerpo de la demanda se planteó que había habido culpa grave. ¿Por qué ellos pueden demandar? Porque la ley les permite no tan solo a la víctima directa, sino que también a los parientes o a algunas personas que tengan derecho también a reclamar de perjuicio, particularmente lo que se denomina el daño moral, el daño que tú sufres en tu autoestima, en tus valores, en tus principios, en tus sentimientos. Su familia solo tuvo 48 horas para acreditar la inocencia de su hijo. De lo contrario, habría sido ingresado a la cárcel pública como narcotraficante. Entre las pruebas estaba el check-in, donde se veía que la maleta era negra y pesaba 16 kilos, diferentes características a las del equipaje con drogas. En un principio, el fiscal desestimó las pruebas por no ser originales. Los padres viajaron a México y tras episodios que describen como de miedo, angustia y terror, lograron liberar a Aníbal, quien no pudo volver a Chile hasta un mes después. Por todo esto, demandaron también a la TAM por 174 millones de pesos. Eso se calcula de acuerdo a temas de tipo subjetivo por parte del tribunal, al tenor de antecedentes que le demuestra la defensa que quiere hacerse en ese aspecto. Tú tienes que demostrar que tú has sufrido un menoscabo. El 13º juzgado civil condenó a la empresa a cancelar una indemnización de 20 millones de pesos a los padres. Y por su parte, el 4º juzgado civil de Santiago consideró que la aerolínea no logró justificar cómo se produjo el intercambio de maletas y la obligó a pagar 258.500.000 pesos al afectado. Al ser consultada, la hermana de Aníbal señaló que se trata de un tema privado y familiar. Por su parte, la TAM se manifestó a través de una declaración pública. Cumplió con todos los procedimientos internos de control de seguridad y aquellos establecidos por las autoridades. El caso civil se encuentra en proceso de revisión por parte de la Corte de Apelaciones. Actualmente, ambos fallos de los juzgados civiles fueron apelados ante la Corte de Apelaciones de Santiago. El máximo tribunal acogió un recurso de protección presentado contra la Clínica Las Condes y Seguros CLC por no permitir a un matrimonio la contratación de un seguro integral con adicional de accidente en beneficio de su hija. La sentencia estableció que la compañía y la clínica actuaron de manera arbitraria al negar el acceso argumentando una preexistencia médica. La Clínica Las Condes y la compañía de seguros CLC le ofrecieron al matrimonio entre María Chavarri y Cristian Segers un seguro adicional para su hija de 33 años con varios problemas de salud. Una póliza que vendría a reemplazar otro seguro que ya tenían con la clínica desde el año 2005. Sin embargo, pese a ser ellos quienes ofrecieron el seguro, luego se negaron a firmar el nuevo contrato argumentando una preexistencia, es decir, una afección de la joven que impedía el contrato. Que de acuerdo a la legislación vigente es completamente conforme a derecho negarse a contratar con particulares un seguro de salud en base a las condiciones de salud que tiene el asegurado, o más bien que negarse a establecer ciertos requisitos o ciertas tarifas vinculadas justamente al riesgo que corre en virtud de esas condiciones de salud.
La pareja presentó un recurso de protección acusando discriminación arbitraria e infracción a la integridad física de la joven y a la integridad psíquica de sus padres. El 4 de julio de 2017, la sexta sala de la Corte de Apelaciones de Santiago rechazó la acción interpuesta. Apelaron a la Corte Suprema, que les dio la razón, entre otros motivos, por la sociedad entre la clínica y la aseguradora. Hay ciertas instituciones que para la comercialización de seguros de salud están utilizando personas jurídicas vinculadas o relacionadas para utilizarlas o para emplearlas como un elemento que les permita negar el conocimiento acerca de preexistencias. El fallo se ampara en que en la misma web de la Superintendencia de Valores y Seguros aparece que Seguros CLC S.A. tiene como accionista mayoritaria en un 99% a la Clínica Las Condes. Es decir, se trata de una misma persona jurídica que comparte información fundamental para la eficiencia de su negocio. Aun cuando tengan un giro distinto, tienen un interés económico común e evidente. El problema no dice relación con el contrato. Dice relación con la negativa a la renovación del seguro de salud. En materia de seguros complementarios de salud se produce una situación súper abusiva, porque la gran mayoría de estos seguros son anuales. ¿Qué significa esto? Que mientras las personas que están dentro del seguro no se enfermen, el seguro va a ser renovado todos los años por la compañía aseguradora. Pero si algún miembro de la familia le da un cáncer, por ejemplo, y genera un gasto muy alto, a fin de año el asegurado va a recibir una carta poniéndole término al seguro complementario de salud. La clínica ya estaba en conocimiento de la preexistencia de la joven, lo que nunca fue un obstáculo para el convenio integral, contrato que estuvo vigente por 25 años entre el recinto de salud y la pareja. Un plan de salud en un ISAPRE pueden salir 100.000 pesos y ese mismo grupo familiar puede conseguir un seguro complementario de salud por 8.000 pesos. Súper barato. ¿Y por qué es tan barato? Porque la compañía aseguradora sabe que si alguien se enferma y genera un gasto alto, se acaba el seguro. Finalmente, la sentencia agrega que al ofrecer un nuevo tipo de seguro y luego negar esa opción se incurre en un acto arbitrario, irracional y discriminatorio. En consecuencia, dispuso que Clínica Las Condes y Seguros CLC deberán firmar el contrato seguro integral con adicional de accidente sin considerar preexistencias respecto de la hija de la pareja. Ponga mucha atención al siguiente bloque de contingencia donde revisamos las principales informaciones del Poder Judicial ocurridas esta semana. La Defensoría Regional Metropolitana Norte organizó el seminario Género y Defensa Penal, un encuentro de reflexión sobre el enfoque de género en el sistema penal chileno, en el que se discutió la importancia de tener diferentes perspectivas para la construcción de una justicia y defensa igualitaria. Tenemos una situación, además de discriminación estructural, que hay que tener en cuenta también a la hora del acceso a la justicia, y por lo tanto esto plantea desafíos tremendos para todo el sistema judicial, jueces, juezas, Ministerio Público, pero por supuesto también para la Defensoría Penal, porque hay que entregar distintas alternativas o distintas respuestas dependiendo del tipo de diversidades de mujeres que estemos abordando. Lo que nosotros intentamos hacer es relevar este tema que desde el punto de vista de la defensa de género, ¿no? Específicamente la defensa de las mujeres. Creemos que es un tema que es necesario hacernos cargo. Tenemos muchas personas privadas de libertad que tienen otras preocupaciones que dicen relación, por ejemplo, con el tratamiento de sus hijos. El seminario contó con la presencia del Defensor Nacional Andrés Manque, la Fiscal Judicial de la Corte Suprema, Lía Cabello, y otros académicos expertos en la materia de género. Además, en el encuentro se debatió sobre el cumplimiento de los estándares internacionales en materia de género por parte del Estado chileno. El Tribunal de Juicio Oral en lo Penal de Rancagua inauguró una sala especial para que los niños, niñas y adolescentes declaren. Esta nueva herramienta puede ser solicitada por cualquiera de los intervinientes y permite que el menor sea entrevistado por una persona y en un lugar separado de la audiencia. La inauguración contó con la presencia del presidente de la Corte de Apelaciones de Rancagua, Marcelo Vázquez, el ministro de Justicia, Jaime Campos, ministros del Tribunal de Alzada, autoridades regionales y jueces del top y de garantía de la ciudad. Primera jornada de teatro magallánico cisnense del Poder Judicial se llamó la iniciativa que encabezó el Juzgado de Letras, Garantía y Familia de Puerto Cisnes
y que tuvo como objetivo llevar el arte y la cultura a los niños y jóvenes de la región de Aysén a través de la agrupación de teatro y radioteatro CRE de Punta Arenas. Esta es una iniciativa que logramos establecer como un plan de trabajo justamente en cercanía con la comunidad, y es primera vez que ellos salen de la región magallánica de Punta Arenas, se contactan con nosotros y vienen a realizar el espectáculo aquí en Puerto Cine. Estamos muy contentos por eso. El premio ganamos por todas partes, no solamente por presentar la obra, que para nosotros siempre es importante, sino que también poder aportar nuestro granito de arena para que el tribunal se pueda vincular con la comunidad de Puerto Cine de una manera distinta. Más de 200 niños y estudiantes asistieron a la iniciativa de vinculación del Juzgado Mixto de Puerto Cisnes. La agrupación, integrada por funcionarios judiciales y actores, realizó diversas actividades, entre ellas juegos teatrales y obras para los niños. La ley obliga al Congreso a consultar a la Corte Suprema cuando está discutiendo un proyecto que tiene relación con los tribunales de justicia. Esto está establecido en la Constitución Política de Chile y la Ley 18.918. El Congreso y el Poder Judicial son dos de los tres poderes del Estado cuya función está ligada. Mientras el Poder Legislativo es el encargado de dictar leyes, la justicia debe aplicarlas. Tanto la Constitución como las leyes orgánicas obligan al Congreso a consultar a la Corte Suprema sobre su opinión cuando un proyecto de ley está relacionado al funcionamiento de tribunales. Por ejemplo, el artículo 77 de la Constitución chilena en su párrafo 2 asegura que la ley orgánica relativa a la organización y atribuciones de los tribunales solo podrá ser modificada oyendo previamente a la Corte Suprema. Esto es todo cambio que reciba el Código Orgánico de Tribunales, que data de 1943. Existen otros mandatos, como el de la Ley 18.918, la que en su artículo 60 obliga al Congreso a preguntar al máximo tribunal sobre cualquier disposición que afecte la organización o atribuciones de los tribunales. Un ejemplo de esto es el voto favorable que entregó la Corte Suprema a la afiliación que se discute en el proyecto de ley sobre matrimonio igualitario. El presidente de la Corte Suprema, el ministro Hugo Dolmetsch, recibió en audiencia a la asesora de la Comisión de Género de la Rama Judicial de Colombia, Lucía Arbeláez. Esta y otras informaciones te las contamos en la agenda del presidente. El presidente de la Corte Suprema, Hugo Dolmetsch, recibió a la asesora de la Comisión de Género de la Rama Judicial de Colombia, Lucía Arbeláez, y a la ministra de la Corte Suprema, Andrea Muñoz, para abordar temas de la igualdad de género dentro de los tribunales. Estuvimos compartiendo acerca de nuestra visita a este país tan bonito, tan bello y tan acogedor, aspectos que tienen que ver con el Poder Judicial y de pronto de un programa que se va a realizar liderado desde obviamente la Corte Suprema de Justicia y con el apoyo de la señora ministra Andrea Muñoz. La reunión se centró en conversar sobre las prácticas del tribunal chileno para introducir las perspectivas de género. En el Teatro Municipal de Punta Arenas se realizó la cuarta versión del Festival de las Artes y la Cultura del Poder Judicial, el evento que cada año reúne a los funcionarios con talentos para el canto, la danza o la actuación. Fue inaugurado por el presidente de la Corte Suprema y el presidente subrogante de la Corte de Apelaciones de Punta Arenas, Víctor Stenger. Y creemos que nosotros, que tenemos una misión tan delicada, de decidir sobre quién tiene la razón y quién no la tiene, tenemos que tener también un buen grado de sensibilidad. Y el arte y la cultura da ese grado, y esperamos que vayamos de a poco creciendo en ese aspecto. La verdad es que siempre nos ven muy serios, piensan que solamente nos dedicamos a meter a la gente a la cárcel, en circunstancias de que realmente tenemos un corazoncito, tenemos espíritu, y esta presentación es una forma como para demostrar que realmente detrás de cada función judicial hay también una gran sensibilidad. El evento contó con más de 80 artistas miembros de las jurisdicciones de norte a sur de nuestro país. Hasta aquí la revisión de las noticias en el canal del Poder Judicial. Muchas gracias por seguirnos. La invitación es a que continúen informándose con nosotros a través de las diferentes plataformas digitales, en especial nuestro sitio web www.poderjudicialtv.cl. Que estén muy bien.